Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento? Mi nombre es Jonathan Altamirano. Pues vamos a tocar un tema bastante importante, que son los medios de comunicación. Para poder entender esto de los medios de comunicación, tenemos que entender que hay dos tipos de educación de la sexualidad. La formal, que implican conocimientos científicos o basados en hechos científicos, que pueden ser investigaciones, libros, lo que otros autores han escrito, lo que ya hay como parte del bagaje histórico o bagaje científico con respecto a la educación de la sexualidad, que si somos como muy puristas, esta ciencia o esta alternativa de conocimiento en la sexualidad tiene relativamente poco. Fue apenas a mediados del siglo pasado que ya se adentraron como áreas especializadas en el estudio de la sexología, ya que antes solamente se creía que tenía que ver o la medicina o la psicología o la sociología, pero les cuento que justo estas tres áreas es el sustento o la base de la educación de la sexualidad. Y bueno, eso por un lado, y por el otro lado está la educación no formal de la sexualidad. ¿Qué es esto? Lo que vemos en redes sociales, en medios de comunicación, en revistas impresas, bueno, en medios impresos, en redes, en internet, todo eso que no tiene un sustento científico, que no se tuvo que hacer investigación al respecto, lo que dice la vecina, lo que dice la tía, lo que cuenta la prima que le pasó cuando tuvo relaciones sexuales, que le contó una amiga de la vecina del primo de al lado. Entonces, todas estas perspectivas nos van dando la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento, nuestro bagaje, nuestro bagaje cultural con respecto a la educación de la sexualidad. Sin embargo, ninguna de las dos son malas, ninguna de las dos son buenas, porque los estudios relacionados a la sexualidad están determinados por tiempo, espacio, son socioculturalmente establecidos y pueden ir variando. Ninguno es esta parte les compartía de la educación de la sexualidad. También tenemos que someterla a juicio, no a un juicio valorativo, pero sí se tienen que estar renovando estos estudios. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, conocer cómo se ve, cómo se vive, cómo se entiende la sexualidad de nuestra comunidad o de nuestra población, también nos ayuda a entender un poco de lo que están recibiendo nuestros adolescentes, nuestros hijos, hijas, independiente de la edad, y nosotros mismos. Sí hay que ser como muy atinados o certeros, porque esa información en ocasiones suele ayudar. En un ejemplo como muy personal, conocer todo este bagaje cultural a mí me ha ayudado mucho para el trabajo con los y las adolescentes, porque ellos y ellas tienen, cuando se empezó a utilizar mucho la palabra del delicioso, no era una palabra que se entendiera, o generaciones baby boomers o generaciones más arriba de nosotros. Es como, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Y pues sí tiene que ver como este reconocimiento, estos movimientos culturales que van generando un cambio desde la educación y desde el lenguaje. Entonces, obviamente los medios de comunicación están muy empapados con este tipo de tecnicismos y terminologías. La gran mayoría de los medios se basan precisamente en la educación informal de la sexualidad, salvedad cuando tienen algunos especialistas, y no todos los programas que tienen especialistas implica que tengan una formación avalada por su Ministerio de Educación, o que tengan los conocimientos, porque hay quienes incluso hasta cédula profesional te muestran, no significa que de verdad lo tengan. Entonces también esos conocimientos hay que tenerlos como muy en claro y saber cuándo, o vaya, se infiere, se siente, se percibe que no es la información adecuada o que no es lo mejor que podríamos estar recibiendo de información con respecto a la salud sexual o a la sexología en general. ¿En qué podemos darnos cuenta cuando una información es real, auténtica y verídica? Lo primero es que no existen estereotipos de género, es decir, se utiliza un discurso inclusivo. Ya sé que hay personas muy puristas con respecto al lenguaje, que no les agrada mucho el término en ¿no? Amigues, personas, etcétera, etcétera. Y tendrían razón, ¿no? Técnicamente hablando no tendríamos que utilizarlo. Sin embargo, sí hay personas que se sienten identificadas con esta terminología, y obviamente la idea es hacer esto más inclusivo.
Entonces, ¿cómo nos identificas a las personas que sabemos o que somos especialistas en el tema? Porque solemos ser inclusivos. Solemos hablar de hombres y mujeres, de personas, de seres humanos, y utilizamos estas palabras que nos facilitan el acercamiento con todas las posibilidades y toda la diversidad. Estos estereotipos de género que ocurren dentro de los medios de comunicación, pues ya sabemos, el hombre que cumple determinadas características, determinado tono de piel, determinada estatura, que cumple como ciertos un régimen físico o un régimen intelectual, que también los hay, y las mujeres que también van cumpliendo con estas ideologías. En México, todavía a finales de los años 2000, estas novelas o telenovelas que solían transmitirse por televisión abierta iban generando esta perpetuidad de estereotipos de género. La mujer hace, la mujer debe hacer, o no hace, el hombre no debe hacer. Y cómo comportarnos, además, nos daban como una línea muy particular. Luego todos los programas, estos programas de revista, matutinos, empezaron a meter como estos especialistas en educación de la sexualidad. Y aquí fue ya muy curioso porque el tema de la sexualidad, al ser transversal a varias disciplinas académicas, pues sí genera que varias personas o varios especialistas se crean con el derecho moral de poder intervenir desde su formación con el tema de la sexología. Sin embargo, como sí les decía hace un momento, sí se requiere como el bagaje cultural de estas tres áreas principales: la parte biológica, la parte social y la parte cultural. Sí, eso puede generar que cuando estamos observando o viendo algún medio importante de comunicación, nos pueda decir, oh, le falta la parte biológica, oh, le falta la parte social, oh, le falta la parte emocional. Entonces sí podríamos hablar de una integridad, y sobre todo en esta parte de los estereotipos de género. Anteriormente, incluso a la fecha, el uso de tecnicismos como condón, como sexualidad, como pene, como vulva, es más, no se habla como tal de la vulva, se habla de la vagina. Eran palabras que no se podían utilizar en todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sí se ha generado? Pues esta polémica del por qué no se va a utilizar. Sí es algo que uno nos ayuda, nos cuida, nos protege en el caso del condón o preservativo, y son partes del cuerpo, pero bueno, nosotros hasta aquí en Sayume sí, cuando ponemos el título o ponemos los títulos, procuramos que estas palabras tengan números o tengan algoritmos que no queden tan fácil de identificar, porque luego nos pueden bloquear la cuenta porque estábamos hablando de sexo. Y eso es como, yo siempre digo, tenemos tanta moral que se hace doble. Entonces hay que cuidar como estos aspectos, y sí tenemos que utilizar los nombres correctos, y sí tenemos que utilizar los tecnicismos adecuados, sobre todo por cuestiones y perspectivas legales. Entonces desde allí abrir este panorama o esta posibilidad a los medios de comunicación de tocar estos temas o que se hable abiertamente también es de suma importancia, y es un punto más que tenemos para decir, oh, aquí están los especialistas que hablan del tema de forma adecuada. No hay un espacio en la mayoría de los programas o de estos programas. No existen espacios para hablar de la diversidad. Se utiliza más como desde el chisme, desde el, ay, fíjate que fulanita persona salió del closet, o tal persona se asume como transexual, pero queda tan permeado de mitos, estereotipos, estigmas, que no queda del todo claro de lo que quieren hablar, y pareciera más como entrometerse en la vida de una persona o personaje público, mucho más allá de la educación. Los medios de comunicación sí facilitan también esta posibilidad, y la prueba más reciente es aquí, Sayume, sí, porque constantemente vamos tocando estos temas de forma muy abierta e inclusivo, donde todas las posibilidades de diversidad, no solo en expresiones afectivas, sino también en expresión de atracción, ¿no? O gustos o placeres, los podemos abordar, y tenemos que
que ser también realistas, porque hay muchas personas que a partir de su propia experiencia creen o creemos que somos el único ser humano que tiene esta experiencia con respecto a su sexualidad y obviamente se lastima nuestra vida sexual, queda lacerada, queda triste, como que al saberme que soy el único entonces estoy enfermo y dejo de disfrutar mi sexualidad cuando no. Existen muchísimas personas más en el mundo que pueden estar experimentando esto que yo estoy viviendo. Para eso funcionan también los medios masivos, para adentrarnos en el tema de la sexualidad o en los términos de la sexualidad y darnos cuenta que no somos únicos y que esta diversidad siempre va a estar presente para todos y para todas. Estos estereotipos, desgraciadamente, también recaen lentamente en el tema de la pareja. Porque nos venden la famosa pareja, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el perro, la camioneta, el perico y la casita feliz. Quienes no cumplen ese estereotipo, entonces estamos hablando de familias disfuncionales. Cuando son muy pocas las familias, porque sí hay, que pueden llegar a vivir así. Y está bien, no tendría por qué haber conflicto en ello. Y también hay familias conformadas por mamá, por la abuela, por el tío, la tía, los sobrinos. Pueden haber familias conformadas por una sola persona. Ya hay familias más diversas en donde aceptan a las mascotas como parte indispensable de la familia. Entonces, esta diversidad de familias muchas veces es negada o pocas veces es vista. Y si lo vemos un poquito ya más en series de plataforma, allí sí se llegan a mostrar esta diversidad. Todavía en televisión abierta no es tan común. Sin embargo, bueno, ya estamos paso a pasito hablando de estas diversidades, de este tipo de familias que también están presentes, incluso más allá de las familias homoparentales. Esto es, sí también están, sí también existen, también se mencionan y no son las únicas de la diversidad. Existen familias como personas poblamos el mundo. Y sobre todo, una parte importante de los medios de comunicación que nos pueden hacer como esta mirada crítica de funciona esta información o no, tiene que ver mucho con el permitir el placer o reconocimiento del placer. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones los medios de comunicación solo van perpetuando las relaciones sexuales, si es desde la algarabía, desde el jajaja, jijiji, como una forma de entretenimiento. Y también existe esto que hablábamos hace un rato, ¿no? La diversidad de atracción, la diversidad en el placer, la diversidad en el autoconocimiento y que le demos además el lugar, el nombre, la forma. No todos los sexólogos y sexólogas somos especialistas al tocar el tema de diversidad, sin embargo sí lo conocemos. Y si existo yo, puedes existir tú. Es como es una forma de decir que no todas las personas tenemos una sexualidad cuadrada o metódica, sino que podemos abrirnos a la posibilidad de todas y todos. ¿Qué sí podemos hacer con estos medios de comunicación? Bueno, ya te hacía algunas propuestas. La primera es aprender a ser crítica de lo que estoy recibiendo de información, saber que lo que me están compartiendo tiene verdad científica, tiene un fundamento, es inclusivo, se habla de diversidades, no solo diversidad de preferencias u orientación sexual, sino de diversidad en gustos y atracciones, diversidad de familias, diversidad de parejas, diversidad de pensamientos. Entonces, ese ser crítico nos va a ayudar a tener una apertura diferente a lo que se está recibiendo por medio de los medios de comunicación. Aprovechar los momentos de estos medios, cualquiera que sea, educación formal o informal, para generar espacios de educación. Estos espacios suelen ser muy cortos, suelen ser como momentos muy prácticos. Por ejemplo, si mi hija de preescolar de pronto llega y escucha algo, alguna persona hablar de algún tema de sexualidad, sea formal o informal, yo como adulto tengo todo el contexto, todo el bagaje y entonces puedo acercarme a platicarlo con él, con ella y aclarar dudas. Y si yo no tengo la respuesta, no saben cómo los hijos e hijas pequeños y pequeñas siempre están dispuestos a recibir el no sé de mamá, el no sé de papá. Es como ponernos en una situación de igualdad o de equidad y entonces mi mamá no lo sabe todo, mi papá no lo sabe todo. ¿Qué opciones tenemos para estudiar, para aprender, para
para conocer. Entonces, cualquier medio de comunicación, independiente de que sea o no real lo que estén manifestando, es la oportunidad para educar. Y si no sabemos, tocas ensayo Messi y por supuesto siempre vamos a estar dispuestos a aclarar cualquiera de tus dudas. Todos y todas en algún momento hemos sido especialistas en el tema de sexualidad. Habrá, decía la hermosísima Paulina Millán, que habrá quienes digan que por el hecho o derecho de tener relaciones sexuales implica que ya sé del tema. Y no siempre es así, ¿no? El hecho de ejercerlo no nos hace especialistas en el tema. Hay que estudiarlo. Pero bueno, al final del día reconocer qué me pasa con el tema de la sexualidad, con mi sexualidad, con mi propio tema, ya es una pregunta clave e indispensable para poder adentrarnos en temas desconocidos y poder tener esta mirada crítica ante los medios que nos están presentando. Y no nos quedemos porque no solo somos lo que nos dicen los medios de comunicación. Hay muchísima diversidad en toda esta perspectiva, hay muchas propuestas dentro de los medios de comunicación, solo hay que aprender a atender, a escuchar, comprender lo que nos quieren decir y a partir de ahí, entonces sí, tener esta mirada y utilizarlo, porque incluso en algún momento en clases que yo he compartido, en algunos espacios académicos, he utilizado ejemplos de los medios de comunicación para poder darnos esta visión muchísimo más amplia de lo que también está pasando dentro de nuestra sociedad.